Muy buenas tardes, sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más aquí, a su casa, a Telecastro. Sean bienvenidos y sean bienvenidas, como siempre les decimos, a Lunes Deportivo, al rincón del deporte castreño, al programa, al hueco donde siempre tratamos de traeros la máxima actualidad del deporte local de la manera más cercana y con la mayor actualidad posible. Esta semana también tenemos que decir que debido a nuestra situación la situación también de pandemia que se vive y demás, pues la actividad deportiva ha estado ocupada única y exclusivamente otra vez más por el fútbol. No se llegan a celebrar ningún otro tipo de evento deportivo más que la típica apertura del gimnasio que se abre entre semanas, o de vez en cuando Rosa Zamora hace alguna clase de pero la actividad deportiva no está más o menos reducida a esto. Esta semana, respecto a los equipos que siempre solemos tratar aquí, pues podríamos decir que no ha sido la mejor semana posible del mundo. Tan solo los equipos del Córdoba Club de Fútbol, tanto el masculino como el femenino, han conseguido la victoria, siendo el resto de conjuntos incapaces de obtener un resultado positivo con el que pudieran llevarse los 3 puntos. Así que nada, vamos ahora primero con el sumario y ahora vamos a contarles de qué vamos a tratar detalladamente cada parte del programa. Pues en primer lugar, el equipo cadete esta semana no ha podido disputar su encuentro contra el APD Montilla B, dado los motivos de la pandemia. Como siempre decimos, hay una gran cantidad espectacular de partidos que están siendo suspendidos y aplazados por el tema de la pandemia. Hay equipos, te encuentras en una liga en la que hay equipos que han jugado 8 partidos y otros que han jugado 3. Es una situación bastante dispar. Bueno, respecto al siguiente equipo del que vamos a hablar, el equipo juvenil, que lamentablemente esta semana ha cosechado su primera derrota de la temporada contra el equipo del sector sur, allí en Córdoba, por 4-2. El sector sur, que era un equipo que solo había jugado 2 partidos, había ganado 1 y había perdido otro. El rival contra el que había perdido estrepitosamente siendo goleado el sector sur, 4-0 contra Rute, es un rival al que nosotros fuimos capaces de ganarle, para que ustedes vean la gran y la tremenda igualdad que hay dentro de la categoría. Entre estos, el Castro está tercero con los mismos puntos que el primero y que el segundo, pero con un partido más, por ejemplo, que el primero, que es el Baena, y el segundo clasificado es el APA de Mar. Damos un saltico más y ahora vamos con el equipo senior, que iba a decir lamentablemente, pero empató a 2 en Villa del Río, pero decíamos lamentablemente porque en ningún momento estuvo por debajo del marcador. Los nuestros se adelantaron, se vieron empatados, se volvieron a adelantar y llegado el Ecuador del segundo tiempo, el Villa del Río puso el empate a 2 en el marcador y de ahí ya no se meneó el resultado, en un partido bastante igualado en la que los nuestros tuvieron bastantes ocasiones, sobre todo también en el primer tiempo tuvieron alguna más que otra, y teniendo, aparte de las del gol, en el segundo tiempo, aparte de que no fueron capaces de anotar en el segundo tiempo, tuvieron otras 2 o 3 claras que ahora les mostraremos en el resumen. Con este empate, pues el Castro se mantiene tercero, pero ojo, porque lo que les decíamos antes, el partido del Castro es el único que se celebró de su grupo respecto al resto de sus rivales. Ese Villa del Río 2, Castro del Río 2, fue el único partido que pudo llegar a celebrarse, tanto como el de la semana pasada, que fue el Castro el único equipo que pudo jugar. Por lo tanto, el equipo castreño tiene 2 partidos más, por así decirlo, ¿no? Vamos a seguir adelante y ahora hablamos del Córdoba, que ganó por 0-1 ante el colista, ante el Lorca, que si bien es cierto que es el último clasificado y que no había todavía ganado ningún partido, es como dijo el entrenador después del partido, Pablo Alfaro, era muy complicado porque había que derribar el muro. Y a pesar de ello, el Córdoba pudo solventar una victoria, aunque sea por una renta mínima de 0-1, siendo con el quinto partido de Pablo Alfaro el sexto partido de Pablo Alfaro frente al
enfrente del Córdoba con 0 goles encajados. En ningún partido desde que ha llegado Pablo Alfaro el Córdoba ha encajado ningún gol, ni uno. Es una cifra tremenda y espectacular. A ver si el equipo cordobesista sigue de esta manera. Ahora seguimos avanzando y hablamos del Córdoba femenino, del equipo de Ariel Montenegro, que esta semana se puso el mono de trabajo, visitó a un rival a la altura como es el Cáceres femenino, que ha sido capaz esta campaña de ganarle al Pozzuolbense, de cosechar unos partidos bastante buenos, y las nuestras se impusieron por 1-2, un partido bastante igualado en el que las locales se adelantaron, nada más empezar el encuentro, en el minuto 4, pero las nuestras, ya llegado el segundo tiempo, fueron capaces de darle la vuelta al marcador y hacerse con la victoria. Ahora lo veremos, ese Cáceres femenino 1, Córdoba 2. Y por último, el Club Deportivo Córdoba Caja Sur nos trae por segunda vez en lo que va de temporada malas noticias. El segundo partido que pierde la temporada y contra el rival más directo que había en el grupo, como lo es el Atlético Torcal. Las nuestras perdieron y cayeron por 4-1 ante un rival que está totalmente igualado a nosotras, cuyo único partido perdido fue ese partido de la segunda jornada aplazado contra las nuestras, que cayeron en Córdoba, y las nuestras pues pierden el liderato y encima también lamentablemente pierden el golaveras particular contra este equipo. De esos temas vamos a hablar durante toda la jornada de hoy, el programa de hoy. Así que vámonos unos breves minutitos con la publicidad y a la vuelta nos ponemos a hablar y arrancamos comenzando de el equipo cadete que no ha podido jugar, pero el primer análisis va a ser sobre el equipo juvenil y esa primera derrota de la temporada. Nos vamos a publicidad y ahora dentro de unos minutos volvemos a vernos. Bienvenido y bienvenida de nuevo a Lunes Deportivo. Ya como les adelantábamos, lo primero que vamos a decir e informarles, claro, es que el equipo cadete de fútbol no pudo disputar esta semana su encuentro contra Montilla debido a la situación pandémica y al rebrote tan gordo que está habiendo en cierta zona también de aquí de Córdoba. Sin embargo, es verdad que la parte norte de Córdoba, como ya veremos y hablaremos luego cuando hablemos de nuestro equipo senior, está incluso más tocada que la nuestra. Por eso los nuestros jugaban contra la Pedén Montilla A, allí en Montilla. Raro es porque verdaderamente el Apedén Montilla B sí que fue permitido que se desplazara a jugar a Lucena, que por lo que se ve pues habrán considerado que en Lucena estará la cosa un poquito menos mal. Pero bueno, vamos a ver, aparte de lo que le estábamos diciendo, vamos a ver los resultados en una jornada en la que nuestro rival de la semana pasada descansó, el Egabrense. Así que el resto de resultados pues fueron, los resultados de la jornada fueron los siguientes, aparte de que nuestro partido pues se suspendió. Como decíamos, hay dos equipos de Montilla aquí también este año, el Montilla A contra el Montilla B, y también dos equipos de Lucena, el Lusecor y el Fundación, tres equipos, el Lusecor B y el Fundación Lucena. Como pueden ver, nuestro partido se suspendió, el Lusecor se impuso 2-3 al Moriles, el Lusecor B se impuso 2-0 a la Pedén Montilla B y el Fundación Lucena no disputó su encuentro contra el Puente Genil. Por eso decimos que hay algunos partidos que se han jugado y otros no, pero la situación pandémica o el riesgo de rebrote o... Ustedes me entienden, cuando hay un positivo en un club la cosa se vuelve muy loca. Y debido a estos resultados, vamos a ver cómo queda la clasificación. Los nuestros verdaderamente solo han disputado 2 partidos. Hay equipos que, como verán ustedes, han jugado ya hasta 4 encuentros. Como lo es el líder Lusecor, lleva 12 puntos, pero esos 12 puntos son de, claro, esos 4 partidos, 4 ganados. Verdaderamente es una racha inmaculada, impecable. El segundo clasificado, fíjense, es el Fundación Lucena B, pero tiene 6 puntos de 2 partidos únicamente que ha jugado, los 2 partidos ganados. El tercero es Moriles, que ha ganado 2 y ha perdido 2. El cuarto es el Montilla A, que tiene 4 puntos. El quinto es el Montilla B, que tiene 3.
Sextos son los nuestros, que con 2 partidos, 1 ganado y 1 perdido, tienen 3 puntos. El Luse Corbe tiene también otros 3 puntos. Y los últimos, los que cierran la tabla, son el Benamejí, que tiene 1 punto, pero tan solo de 2 partidos disputados, de un empate y una derrota. Y el Egabrense, que cuenta sus únicos 3 partidos jugados como derrotas. Y esa es la situación en la que se encuentra ahora mismo el equipo cadete. Ahora vamos a hablar del equipo juvenil, que, como decíamos, lamentablemente esta semana ha perdido el primer partido de la temporada contra el sector sur, el equipo del sur de Córdoba, que se impuso por 4-2, cosechando su segunda victoria de la temporada. Solo había jugado el equipo cordobés 2 partidos, uno había ganado, el otro lo había perdido contra un rival al que nosotros fuimos capaces de batir, el Rute Calidad. Perdió el sector sur contra ellos por 4-0. Sin más, el partido pues también da un poco de rabia porque los nuestros fueron los primeros en adelantarse en el marcador, se vieron cómo le volteaba el resultado, consiguieron empatar el partido, pero al final los locales se hicieron con la victoria por 4-2. Vamos a ver ahora, en cuanto podamos, el resto de resultados de la jornada. Como lo ven allí, el Baena sigue intratable, esta semana se impuso por 2-3 al Figueroa. El Naranjo perdió en casa 1-2 contra el APA de Mar. El Aguilarense se impuso por 2-1 al Lusecor. El Rute y el Priego no disputaron su partido, motivos más que evidentes. Y el sector sur, como ven ahí, se impuso por 4-2 a los nuestros, al Castro. El partido, pues como decíamos, da un poco de rabia porque los nuestros fueron capaces de adelantarse en el marcador en el minuto 4 con un gol de Alex Fernández. Sin embargo, no mucho más adelante, los nuestros no les duraría tanto la alegría, concretamente 10 minutos, cuando se vieron empatados en el marcador. No solo eso, sino que otros 10 minutos después, para que vean, 4 en el minuto 4 nos adelantamos, en el 14 nos empatan y en el 24 nos dan la vuelta en el marcador. Un partido bastante igualado, todo cabe decirlo, sobre todo también en el primer tiempo cuando nos adelantamos y en la primera parte del segundo, cuando conseguimos el empate por medio de Dominici, que es el 7º gol suyo esta temporada en tan solo 4 partidos disputados. Como decíamos, el partido se fue al descanso por 2-1, nada más volver, a los 8 minutos, minuto 53, Dominici puso el empate en el marcador. Unos 8 minutos también después, pues volvieron a adelantarse los locales con un gol de Alejandro Luque. Un poco de mala suerte porque van 3-2, es como siempre suele pasar muchas veces en el fútbol, es un querer y no poder, ¿no? Más jugar con el corazón que con la cabeza, pero los nuestros bien pudieron empatar el partido. Hubo una mala suerte, llegamos a tener una pizquita de suerte como la hemos tenido, por ejemplo, en el partido de la semana pasada lo tuvimos contra Rute, pues quizás nos pudiéramos haber llevado un empate o haber empatado o incluso haber ganado, quién sabe, pero la victoria tampoco es injusta por parte de los locales porque en el último tramo de partido estuvieron mejor que los nuestros. Y ya llegando a la recta final del partido, en el minuto 82, el equipo de Córdoba puso el 4-2 con un gol de Jesús Olivares. Ese 4-2 lo que hace es que suma la segunda victoria de la temporada para el equipo del sector sur y certifica la primera derrota de los nuestros esta temporada. Habían empezado muy bien, es verdad que no pasa nada por esta derrota, pero no hay que despistarse, no hay que distraerse, no hay que relajarse y la semana que viene tenemos que volver en casa, volver con más ganas que nunca y volver a ganar. Aunque pensamos que en la semana que viene, bueno, la próxima jornada, el equipo juvenil descansa, por lo tanto hasta no será dentro de 14 días cuando volveremos a poder verlo aquí en el Estadio Municipal de Castro del Río. Bueno, pues con esta derrota y este balance de 3 victorias y una derrota del equipo juvenil, queda así encuadrado en la clasificación, ya se lo decíamos antes, a pesar de la derrota, comparte el liderato con el APA de Mar,
con Baena. Es verdad que A Paz de Mar, fíjense, tiene exactamente el mismo bagaje que los nuestros. 9 puntos de 4 partidos jugados, 3 victorias y una derrota. El Baena es el que está en mejor situación porque ha ganado sus 3 partidos disputados, tiene 9 puntos. Los nuestros, pues fíjense, pues 3 partidos ganados, un partido perdido. Nuestro rival de la primera jornada, el Palomero Naranjo, pues ha ganado 2 y ha perdido 2. El sector sur, como decíamos, ha ganado 2 y ha perdido 1. El Calvario Priego, un empate, una derrota y una victoria. Son 4 puntos los que tiene. El séptimo es el Aguilarense, que tiene una victoria, un empate y una derrota. El Rute Calidad, pues solo ha disputado también 3 partidos. Tiene 2 partidos, perdonen, una victoria y una derrota. Fíjense, también pueden llegar a alcanzar hasta nuestro mismo nivel. El Lusecor en noveno tiene tan solo 13 puntos de una victoria y 2 derrotas. Y los 2 últimos son la Ciudad Deportiva Gaspar Gálvez, que tiene 0 puntos de 2 derrotas de 2 partidos disputados. Y el Figueroa, que no ha sido capaz de puntuar ni siquiera en los 4 partidos que ha jugado hasta la fecha. Son 4 partidos jugados, 4 derrotas. Ahora vamos a hablar dejando de lado los juveniles y verdaderamente la primera derrota de la temporada. Tampoco está tan mal, 3 victorias y una derrota. Vamos a hablar ahora de nuestro equipo senior, que antes de nada pues empató a 2 contra el Villa del Río. Es una lástima el partido porque en ningún momento los nuestros estuvieron por debajo del marcador. Antes de nada les vamos a mostrar la tabla de resultados, aunque les vamos a mostrar el resultado, pero para que vean ustedes qué partidos tuvieron que suspenderse debido a la situación de la pandemia. Fíjense, solo está el Villa del Río 2, Castro del Río 2, la Peña de los Leones no pudo jugar contra el Carpio, ni el Bujalance contra el Peñarroya, ni el Belmez contra el Villanueva. Ahora, respecto al partido, pues un partido bastante igualado, un primer tiempo muy igualado en el que los nuestros tuvieron claras ocasiones de gol. Sin embargo, los goles ahora, como verán ustedes, vinieron en una jugada un tanto, no les vamos a decir extrañas, sino que les vamos a decir no tan corrientes, porque 2 centros que se convierten en 2 centros acaban en gol. El primer gol recibido por parte de los nuestros en el primer tiempo es a la salida de un córner. Se puede decir que los 2 goles encajados provienen de jugadas a balón parado. Y el primer, como decíamos, nos adelantamos con un centro por la derecha, ahora lo veremos, de Vicente Tapia. El portero no pudo atajar la pelota. Ellos empataron con una jugada de córner, un remate a una salida de un córner. Luego José Javier Castro, Canela, intentó meter un centro de la banda derecha y se convierte en un tremendo golazo. Y nos fuimos con 1-2 en el marcador. Ya ha llegado el segundo tiempo, en otra jugada a balón parado, un balón que queda embarullado dentro del área, un jugador del Villa del Río intenta hacer una chilena, pero el balón rebota en un defensor nuestro y queda muerto para que el central del equipo local, Madueño, rematara y pusiera el empate a 2 en el marcador. Después de eso, los nuestros tuvieron un par de ocasiones, que ahora las veremos, y al final del partido el árbitro tuvo una actuación un tanto desafortunada, bueno, más que desafortunada, loca, porque luego ahora lo vamos a ver en una jugada en la que el Madueño, el autor del gol, se encara con nuestro jugador Pedro Márquez. El árbitro va a consultar al Linier porque hay una serie de achuchones y lo que tendría que haber sancionado al principio era amarilla para ambos. Pero el árbitro termina liándose tanto y termina echándole la tarjeta a un jugador que no es, y ahora un desastre. Ahora ahora vamos a ver el resumen y vamos a ir explicándoselo sobre la marcha. Así que vamos a intentar ahora ver las imágenes del partido que las ofrecieron los compañeros de Beconet Televisión, por gentileza de nuestros compañeros que permitieron que el partido se viera por internet, y también nos han cedido unas cuantas imágenes. Bueno, ahí ya tenemos, sacan de centro el equipo local, el Villa del Río, que como decíamos, bueno, el Villa del Río verdaderamente no ha arrancado bien no ha arrancado bien el año, porque no está cosechando los resultados.
que esperado. Mira, esta es la primera jugada de peligro, fíjense que pase tremendo Filtra Vicente Tapia para Pepe, y Pepe delante de Antonio no es capaz de batirle. Es la primera gran ocasión, el primer gran fallo, porque el portero se le echa encima y no es capaz Pepe de batirle. Y aquí llega la jugada del primer gol, fíjense Vicente en una situación en la que intenta centrar el balón. Pues verdaderamente el tiro le sale una especie de centrochú que el portero no es capaz de atajar. Antonio López, el cancerbero villarense, no es capaz de atajar. Fíjense de nuevo la jugada, que Vicente lo único que intenta es meter el centro, pero el balón se le envenena, como solemos decir, el balón se envenena y acaba introduciéndose en la portería de Antonio López. Minuto cuarto de hora de partido y el Castro se adelanta. Aquí tenemos una jugada en la que Julio Javier pudo haber conectado para ponerse el 0-2. Esta es una jugada de peligro, el capitán Cris tira una falta, Manolo repele sin problemas y esta jugada no va a mayores. Y aquí viene el gol del empate, fíjense cómo Cris, el capitán, la pone al primer palo para que Salinas remate de cabeza y introduzca la pelota dentro de la portería de Manolo. Fíjense, aquí vamos a ver la repetición, es muy buen remate, pero es Pepe el que no acierta a despejar el balón en el primer palo, porque está a punto, de hecho podríamos decir que casi roza la pelota, pero no es capaz de despejar y entonces Salinas está allí con las cañas preparadas para poner el 1-1 en el marcador. Esto era el minuto 32, sin embargo la alegría al equipo local no le iba a durar mucho, porque tan solo 3-4 minutos después los nuestros anotarían el segundo gol por parte de Canela, que volvía después de varios choques sin poder jugar, de varios encuentros sin poder jugar, en los que he tenido bastante mala suerte. Y fíjense, el balón largo, y como es Canela el que, al igual que Vicente, intenta centrar el balón, pero no, el balón no va como un centro, sino que va a parar a la portería, y es un tremendo golazo. Es verdad que Antonio, el portero local, pudo haber hecho algo más, pero no se lo esperaba. Se sorprendió al ver que la pelota iba tan metida. Es verdad que ahí está un pelín adelantado y ahí pues no es capaz, no mide bien la distancia, no recula tanto y al final acaban introduciéndole el gol en la portería. Ahí está, en el minuto 36, Canela puso el 1-2 en el marcador. Y todavía quedaba por delante mucho partido, pero el Castro se estaba jugando a lo que más o menos el Castro quería. El equipo con más tranquilidad era el nuestro, pero fíjense, pudo verse empatado antes de que acabara el primer tiempo, ese centro con ese balón de Cris. Esto es una jugada de Vicente Tapia que, fíjense, frontal del área, se le va alto el tiro al Cartellano. Y aquí ya arranca la segunda mitad del partido, la segunda parte del choque, y como decíamos, los nuestros aquí también tuvieron una ocasión muy clara por parte de Antonio Carlos, que fíjense, Pepe va caracoleando, Fran será de Antonio Carlos, tira muy centrado, un tiro bastante malo, el portero repele, se le escapa la pelota y termina dando en el palo, está a punto de introducirse el rebote dentro de la portería. Sin embargo, es una jugada bastante clara, que tendría que haberse resuelto de otra forma, que podría haberse resuelto, pero muy rápida. Aquí viene el empate de los locales, balón de nuevo por el capitán Cris, queda muerto dentro del área, aquí intenta rematar Luis y es el mismo Madueño, el central, el número 4, el que caza ese rebote dentro del área a media altura y empata el partido y pone el 2-2 en el marcador. Como decíamos, esto era ya pasado el Ecuador del segundo tiempo. Ahí ven de nuevo la jugada y como Madueño a media altura pues tira. Sin embargo, el partido siguió igualado, los equipos, los jugadores no le perdieron la cara al choque ni mucho menos, como ahora verán ustedes, porque los nuestros tuvieron hasta dos aproximaciones que pudieron, con un poco más de suerte, podrían haberse convertido en gol.
Aquí tienen una de ellas, como un disparo de Bibi desde fuera del área, que se va por muy, fíjense, por muy poquito. Muy buena la jugada, el caracoleo de Bibi. Y aquí tenemos la jugada que, como le decíamos, polémica. Ahí Pedro Márquez, bueno, es más el central el que se encara con Pedro Márquez. No termina liándose tan gana ni nada, solo que se encaran, discuten y demás. Pero ante esto, como vamos a ver ahora, como les ponemos, el árbitro, fíjense los jugadores, el árbitro se equivoca y lo que empieza siendo una jugada de un encontronazo de dos jugadores normal, de tontería, acaba liándose en aproximadamente casi 10 minutos. Fíjense cómo el árbitro aquí, en vez de echar amarilla a Pedro y al otro y a Madueño, aquí se equivoca y le echa roja directa a un jugador el cual no ha tenido absolutamente nada que ver con la jugada. Y aquí vemos cómo rectifica la tarjeta roja, pero en vez de quitarle la roja, lo que hace es que le quita la roja, pero le echa amarilla. El jugador dice que, incrédulo, pues diría, no sé qué he podido yo hacer. Emilio José. Vamos, el autor del primer gol. Y aquí ya ve cómo el colegiado le enseña, le muestra la amarilla a Pedro Márquez y también se va para Madueño y le muestra la amarilla. Aquí se quedó esta jugada, bueno, este lance un tanto loco y controvertido. Y aquí tenemos la última... Bueno, no, esta es otra llegada, es un remate de Jesús que bien estaba a punto de introducirla. Y la última jugada más peligrosa es esta, en la que le cae el balón a Remacha y no sabemos si intenta centrar o tirar, pero se marcha por muy poco. Y ahí acaba el resumen, como decíamos, debido a esa jugada en la que el árbitro no tenía claro a quién le tenía que sacar la amarilla, pues el partido acabó en el minuto 57 aproximadamente, 58, tuvo que añadir bastante más de 10 minutos porque solo esa jugada se perdieron 10 minutos. Bueno, es una pena porque los nuestros se podrían haber llevado los 3 puntos, ustedes lo han visto, pero es ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Complicado, verdaderamente Villa del Río era un equipo bastante peleón, sin embargo es un equipo al que este año no le están saliendo bien las cosas. Por lo tanto, esta visita a Villa del Río, tanto la visita a Belmez, se tendrían que haber conseguido los 3 puntos. Más sobre todo en Belmez, cuando te empatan en la última jugada del partido. Llevamos pues 3 empates consecutivos, llevamos unos cuantos partidos ya, 4 partidos sin conocer la derrota, es verdad, pero 5 partidos ya sin conocer la derrota. Sin embargo, los últimos 3 partidos han sido empates. Hay que sumar de 3 en 3 porque, aunque ahora mismo no estemos mal situados en la clasificación, que es lo que vamos a ver ahora, bien es cierto que tenemos 2 partidos menos, porque es que esta jornada solo han jugado los nuestros contra su rival, al igual que la semana pasada cuando disputamos nuestro choque frente al Carpio. Vamos a ver la clasificación. Como les decíamos, fíjense, es que tenemos 2 partidos más, bueno, 2 más, por ejemplo, que el líder, que ha jugado 8. Y que Peñarroya y Bujalance, que son nuestros inmediatos perseguidores, y que el Belmez y el Villar y el Villanueva, vamos, es que somos el único equipo que tiene 10 partidos jugados, porque hay equipos como el Carpio y Villa del Río, como ustedes ven, que tienen solo un partido menos. Bueno, el líder sigue siendo la Peña de los Leones, con 16 puntos. Segundo está el Carpio, con 15. Terceros son los nuestros con 14, perdonen. Peñarroya y Bujalance son cuarto y quinto con 11 puntos, pero 2 partidos menos que los nuestros. Villa del Río es sexto con 9. El Belmez es octavo también con 9 puntos. Y el Villanueva, que como ya decíamos, pues ahí sigue en la última parte de la tabla, en el último puesto, pero es engañoso porque, como decíamos, la primera jornada fue capaz de ganarle a la Peña de los Leones, pero ese partido se lo declararon de alineación indebida y no pudo
Y esa es la situación de nuestro equipo senior, que va tercero, está en esa posición para disputar esa fase de ascenso, pero tiene 2 partidos menos, no sabemos en qué puede quedar. Y este año este grupo está siendo muy, muy, muy igualado. El segundo es capaz de ganarle, el quinto es capaz de ganarle al segundo, el último es capaz de hacerle cosquillas al tercero, el primero empata o pierde con el penúltimo. Es una liga muy, muy igualada. Y ahora vamos a avanzar y ahora vamos a hablar del Córdoba Club de Fútbol, que volvió a ganar. Sí, contra el Lorca, es verdad que era el colista de la liga, todavía no había ganado ni un partido, pero ya lo saben ustedes, el Córdoba es experto, es profesional en cagarla en los mejores momentos y sobre todo en revivir a equipos en los que estaban totalmente perdidos. Por lo tanto, tampoco había que sorprenderse de que no hubiera ganado el Lorca, que, todo hay que decirlo, cuajó un buen partido. De hecho, pudo habernos sorprendido perfectamente el Lorca. Tuvimos suerte en incluso varias jugadas, porque el equipo lorquino las tuvo. Sin embargo, los nuestros fueron capaces de aguantar, como han aguantado los 5 partidos anteriores, con la portería a 0. Sexto partido en el que el Córdoba no pierde y en el que el Córdoba no recibe un gol. Llevaba sin verse una racha así desde los años 70, desde luego. Así que, antes de nada, vamos a ver cómo quedaron el resto de resultados de la jornada, porque fue una jornada muy buena, porque el UCAM Murcia perdió, el Linares empató. Ahora verán ustedes cómo queda. UCAM Murcia perdió 2-3 con el Sevilla Atlético no ha ganado muchos partidos, pero cuando quiere tocar la moral la toca, porque a nosotros también nos ganó en casa. El Lorca Deportivo 0, Córdoba 1, el Recreativo Granada o Granada B 0, el Murcia, también sigue bastante intratable 1, está muy bien el Murcia, sigue la estela. Yeclano empató a 1 con el Linares y el Betis Deportivo se impuso por 1-0 al Ejido. Bueno, respecto a lo previsto, respecto a la alineación, pues volvió a jugar Iván Robles. Esta vez no pudo jugar Yetey, lesionado, como ya lo dijimos la semana pasada. Jugó en su lugar Xavi Molina. El medio del campo fue de nuevo para Mario Ortiz y para Del Moral. Y ahora volvió a combinar Pablo Alfaro. Verdaderamente es casi la misma alineación que la que jugó la semana pasada contra el Betis Deportivo. Jugó Valverde, jugó Moutinho y en punta Willy. Pío Bacari volvió a quedarse en el banquillo. Sin embargo, esta semana también jugó Miguel de las Cuevas de titular, su vuelta al 11 titular de Miguel de las Cuevas. Primer tiempo igualado, primer tiempo bastante igualado, en el que verdaderamente el Lorca también pudo haberse adelantado con sobre todo un disparo de falta muy, 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 muy peligroso, que se fue rozando la cruceta. Sin embargo, hubo una jugada muy polémica en el área del equipo local, en la que derriba a un jugador nuestro. Yo diría que puede ser un penalti bastante más que claro, pero el árbitro no lo vio así y dijo que se levantara Willy. Para mí, creo que fue Willy. Primer tiempo bastante igualado, toma y daca. Ya el segundo, todo hay que decir que hasta que Willy metió el gol, el Lorca fue mejor que el Córdoba. Es más, de hecho, una jugada en la que dio en el palo, otra que se paró Isaac Becerra. Un equipo muy rocoso con un estilo de fútbol más directo que el nuestro. Los nuestros intentaban combinar, salir con el balón jugado, triangulaciones, jugadas de toque, pero el Lorca era un equipo que estaba jugando con más verticalidad y con un tipo de fútbol más directo, que casi le sirve, pero que no tuvo la suerte porque no pudo anotar. Como les decíamos, ahora lo veremos en el resumen. En más de una ocasión pues puso en aprieto a Isaac Becerra, pero no fue capaz de batirlo. Después de eso, pues un disparo desde lejano, desde el Moral. El portero local repele el balón y está Willy muy atento con la caña preparada para cazar el rebote y poner el 0-1 y el resultado que a la postre sería el definitivo en el marcador. Después de esto, pues a partir de aquí el Lorca se apagó completamente, el Córdoba estuvo bastante mejor, ya se jugó totalmente a lo que quisieron los nuestros
y con la entrada de Pío Bacari en el campo, pues los nuestros pudieron haber sentenciado. Pío Bacari tuvo un par de ocasiones muy claras de gol, no fue capaz de batir al portero lorquino, y tenemos que destacar la vuelta de nuestro capitán, de Javi Flores, que jugó los últimos minutos, jugó el último 15, cuarto de hora de partido, 10 minutos, y es una muy buena noticia porque ya llevaba un tiempo y bastantes semanas, concretamente desde el año pasado, sin disputar ningún partido. Como le llaman, el mago de Fátima. Así que después de todo esto, vamos a ver ahora el resumen para que vean ustedes las jugadas más importantes del partido. Esta es la jugada que les decía yo que probablemente fuera un penalti muy claro. Mentira, no fue a Willy, fue a Moutinho, ¿no? O a De las Cuevas. Mentira, fue a De las Cuevas. Fíjense, le pegan una patada tremenda. Luego, antes de que acabara el primer tiempo, también tenemos, como decíamos, un par de jugadas muy interesantes. Esta es el lanzamiento de falta que les decíamos, estuvo a punto de anotar el equipo lorquino. Esto es una jugada de córner, un remate que Isaac Becerra tiene que palmear para que no entre. Y ahora vamos a ver una jugada individual espectacular de Las Cuevas, que fíjense qué bien se va, pero el tiro se le va totalmente desviado. Muy desviado, muy lejos. Esta es otra más del Lorca, pero nada, que el árbitro señaló fuera de juego. Y ahí acabó el primer tiempo. Antes de nada, aquí tienen el gol de Willy, fíjense, ese tiro tan lejano del Moral. Y está muy atento Willy Ledesma para poner el 0-1 en el marcador. Como decíamos, a partir de aquí el Lorca es verdad que tuvo a lo mejor alguna llegada, pero no inquietó mucho. Fíjense cómo Pío Bacari le roba la cartera de defensa, y aquí está a punto de meter el 2-0, se levanta, revuelve, vuelve a parar Iván Martínez, el portero del Lorca. Esto es un balón que está a punto de meter Xavi Molina, pero queda en el lateral de la red. Y como decíamos, pues el partido ya, una vez que los nuestros metieron el gol, murió allí. Esto es otra jugada muy buena a la contra, en la que Valverde tiene a ambos jugadores a los lados, pero decide tirar y decide perder la ocasión. Y esta ya es la última jugada del partido, ya cuando sacan el balón, Pío Bacari la despeja y el colegiado señala el final del choque con ese Lorca 0, Córdoba 1, que hace que después de la derrota del líder y del empate del Linares, empatemos al segundo clasificado y tan solo nos quedemos a 2 puntos del primero, aunque los nuestros se encuentren tan solo en la tercera posición. El Córdoba a día de hoy es el equipo menos goleado de su liga, aunque no es el que mejor bagaje de todos tiene, pero a día de hoy es el equipo menos goleado en su liga, y si siguen esta dinámica, los nuestros pueden alcanzar sin ningún tipo de problema el liderato. La próxima jornada nos visita el Yeclano, equipo que solo ha ganado un partido, que el año pasado fue muy fuerte. De hecho, el año pasado logró clasificarse y jugar los playoffs de ascenso, pero que este año está muy débil, está muy mal y no es capaz de hacer las cosas bien. Ahora vamos a ver cómo queda la clasificación después de esta victoria. Como ven ahí ustedes, el Lucas Murcia sigue primero con 20 puntos, segundo y tercero Linares y Córdoba, ambos con los mismos puntos, mismo bagaje de victoria, empate y derrota, 18 puntos. El Murcia es cuarto, ahí sigue muy pegado a ellos con 17 puntos. El cuarto el Murcia, pero que el quinto es el Betis, que también tiene 15 puntos, que están muy cerca. El sexto Recreativo Granada con 13, el séptimo el Sevilla Atlético con 12, y los tres últimos clasificados son el Ejido con 9, el Yeclano con 7 y el último, nuestro rival que ha sido esta semana, el Lorca, que tiene 4 puntos pero de 4 empates, no ha sido capaz todavía de ganar ningún encuentro. Del Córdoba Club de Fútbol masculino, vamos ahora al Córdoba Club de Fútbol femenino. Vamos con el equipo de las de Ariel Montenegro, que esta semana volvieron
por fin a ganar por 1-2 contra el Cáceres allí en Extremadura, en un partido muy igualado de dos equipos que se podrían catalogar como rivales directos, no directísimos, y en el que las nuestras le ganan, además del partido, también el golaveras, porque en la ida las nuestras ganaron a las cacereñas por 1-0. Un partido muy igualado en el que las locales se adelantaron muy pronto en el marcador, pero que las nuestras supieron jugar con tesón, con calma, con cabeza y que pudieron remontar. Antes de nada vamos a ver el resto de resultados de la jornada de esta Liga Iberdrola Reto Sur. A ver, ahí van a ver ustedes cómo ese Cáceres 1, Córdoba 2, el Granada, esa es una de las sorpresas de la jornada. El Granada cayó por 0-2 contra el Tenerife B. La Solana cayó por 2-3 contra el Málaga, que ya está levantando un poco de cabeza, el segundo partido del año que gana las malagueñas. Y el Juan Grande cayó en casa contra la líder, contra el Pozo Albense. Pues como decíamos, era un partido muy importante, era un rival muy directo. El Cáceres es verdad que ha sido un equipo que durante la temporada ha tenido muchas complicaciones debido a los brotes y demás de coronavirus que ha tenido que dejarse muchos partidos aplazados, recuerden el nuestro, pero que es un equipo capaz de lo mejor, lo demostró ganando en casa del Pozo Albense hace unas cuantas jornadas, pero es un equipo que no está dando tan mal, porque ya el año pasado nos ganó un partido y nosotros ganamos otro. En la ida este año también fuimos capaces de doblegarla y ahora pues hemos sido capaces de volver a ganar y encima en casa de ella. Un partido muy igualado en el que, como decíamos, las locales se adelantaron a los 4 minutos con un gol de penalti de Andrea y que, como decíamos, tan solo 4 minutos. El partido recién empezado, eso a un entrenador le suele descuadrar totalmente muchas veces el sistema, el enfoque y el pensamiento que tenía de cómo se iba a poder desarrollar el partido. Es muy complicado. Sin embargo, las nuestras se repusieron, no muy tarde, en el minuto 18-19, empataron con un gol de Lucía Moral, que ahora después lo veremos. Y vamos, ahí se quedó el partido, igualado, en un toma y daca. La verdad es que pudo haberse llevado el choque cualquiera de las dos, pero esta vez la moneda cayó de nuestro lado, la balanza fue para nosotras. Porque, y lo decimos de una manera totalmente buena, porque las nuestras no hay nada mejor, las nuestras pensarán que no hay nada mejor que saborear una victoria contra una gran rival, una rival directa, al final del partido. Las nuestras, cuando ya estaba a punto de cumplirse el tiempo reglamentario, anotaron el 1-2, fue Yanira la que anotó ese 1-2 con ese gol al segundo palo, ahora lo veremos en el resumen. Y es una victoria muy dulce, muy rica, porque, como decíamos, es que es un rival muy directo y es un rival que era capaz de lo mejor y que es capaz de ganarle a cualquiera. Además, también acompañó la jornada porque el Granada, como hemos dicho, el Granada perdió, el Granada cayó, como hemos visto antes, y lo que hace es que las nuestras, Granada el segundo clasificado, las nuestras pues le recortan puntos y se quedan a tan solo 2 del Granada, porque al Posolvense es imposible cogerlo. Ahora después lo veremos. Así que después de esto vamos a ver el resumen de este choque, del encuentro, de este Cáceres 1, Córdoba 2. Un resumen que no ha proporcionado el club cacereño. Ahí veis la jugada del penalti, como decíamos, ahí avanza, pero es un penalti claro, verdaderamente, tampoco podemos quejarnos mucho más. Y ahí, pues, como decíamos, Andrea la engaña totalmente.
y establece ese 1-0 en el marcador. Y aquí, como decíamos, no tardó tampoco tanto el Córdoba en empatar el partido, en aproximadamente un cuarto de hora. Es Lucía la que pone ese 1-1, y estas son más jugadas del primer tiempo de las locales que pudieron, fíjense qué suerte tenemos aquí, que pudieron haberse adelantado. Como decíamos, el partido fue toma y daca, pero el primer tiempo las locales estuvieron mejor que las nuestras. Esta es otra jugada en la que nuestra portera hace una parada tremenda, un disparo de falta, y así seguía el partido. Estas ya son imágenes del segundo tiempo, en las que, como vemos, el Cáceres seguía achuchando, aunque es verdad que aquí las locales reclamaron penalti, aunque no vemos ya, y aquí está el gol de la victoria. Fíjense, una jugada embarullada dentro del área, y ahí vemos como Yanira, pues con el empeine total, remata esa pelota y pone ese 1-2 en el marcador, que a la postre, como decíamos, bueno, a la postre no, porque es que el gol llegó al final del partido. Entonces, como decíamos, una victoria muy dulce, tremenda, porque el gol llegó al final, llegó cuando al otro equipo ya casi no le da tiempo a reaccionar. Por lo tanto, muy bien el equipo de Ariel Montenegro, muy bien las cordobesitas, las blanquiverdes, que volvieron a la senda del triunfo y que, junto al otro resultado de la jornada, se ponen aún así más, se afianzan en esa tercera posición de la tabla clasificatoria, pero después de las derrotas del Granada, pues les recorta puntos a esto. Y vamos a ver ahora cómo queda verán ustedes cómo queda en la clasificación. Fíjense, hasta solo 2 puntos del Granada. El Pozualbense sigue siendo la líder indiscutible, tienen 24 puntos, Granada segunda con 18, la nuestra en tercera con 16, el Cáceres femenino son cuartas con 13, el Tenerife B tiene 12 puntos, y el Málaga, fíjense, ya son antepenúltimas después de su victoria, segunda victoria de la temporada para la malagueña, y las últimas 2 clasificadas son la Solana con 8 puntos y las colistas son Juan Grande con tan solo 6. Como decíamos, ahí verán ustedes esos números que no se corresponden con verdaderamente la posición que a lo mejor ven ustedes, pero es que la Liga Iberdrola Reto Sur está partida ahora mismo en 2 grupos, y lo que ocurre es que se hace una clasificación, esos números son de la clasificación global total de tanto un grupo como el otro. Así que la nuestra estaría en sexta en una clasificación total global. Tampoco está nada mal. Aquí hemos dejado el fútbol femenino, y ahora vamos con el fútbol sala y con la mala noticia de la jornada, porque el Club Deportivo Córdoba Caja Sur cosechó su segunda derrota de la temporada. Es una pena, pero era un partido muy complicado, porque era una rival directísimo, el Atlético Torcal, el equipo que junto a las nuestras pues estaban liderando la tabla clasificatoria con los mismos puntos, debido a que las nuestras pincharon y cayeron que no cayeron contra el Atlético Torcal, pero el Atlético Torcal, el único partido que ha perdido fueron contra las nuestras. Y la pena es que las nuestras le ganaron al Atlético Torcal por la mínima, pero esta vez las nuestras han caído por 4-1, por lo tanto es que pierden el liderato y lamentablemente también pierden el golaveras particular contra este equipo. Como decíamos, las nuestras perdieron, o sea, el Atlético Torcal, el único partido que ha perdido ha sido contra las nuestras, pero las nuestras el que perdieron fueron contra la Unión Deportiva La Cruz, contra el equipo de Villanueva de la Serena. Ahora vamos a ver los otros partidos del grupo de las nuestras, como el Luis de Camoens goleó por 1-6 al Almaraz, Atlético Torcal se impuso 4-1 al Deportivo Córdoba,
Y el Guadalcacín, pues como ven ustedes ahí, sigue bastante firme también, se consolida en la tercera posición de la tabla, después también de su victoria a la Unión Deportiva La Cruz, porque como decíamos, la Unión Deportiva La Cruz es otro de los equipos que también está dando guerra arriba. Pues qué decir, pocas palabras, un partido en el que se vieron bastante superadas las nuestras. O sea, el Atlético Torcal las arrolló, pusieron bastante más intensidad, también tuvieron mucha más suerte. Hombre, vamos a ver, no es que las nuestras no pecaran de no ser intensas, porque las nuestras siempre dan la talla. Pero el Atlético Torcal esta vez tuvo también una pizca de suerte y tuvo la pizca del equipo que gana, del equipo ganador, del equipo campeón, ¿no? Se adelantaron por 2-0, como decíamos, y verdaderamente las nuestras solo lo más cerca que estuvieron de ellos fue cuando Rocío acortó distancia y el primer tiempo pues se marchó con el descanso se marchó con 2-0, pero a los 7 minutos de la vuelta de vestuario Rocío puso el 2-1 y ese fue el ratico que más cercano estuvimos. Sin embargo, todo se acabó porque a los 2 minutos se volvió a adelantar el Atlético Torcal con un gol de Alejandra y ya otros 3 minutos después, en el minuto 30, pues Ana Mayoral puso el definitivo 4-1. A pesar de que quedaron 10 minutos por delante, la cosa se quedó allí y el marcador no volvió a cambiar en ningún momento más. Así que vamos a dejarle ahora con el resumen del choque, para que vean ustedes el resumen que, como siempre decimos, nos proporciona el equipo de prensa del Club Deportivo Córdoba Caja Sur. Ahí lo tienen. Eso es nada más comenzar el partido y aquí viene el primer gol de las locales, como es la propia... Bueno, todo cabe decir que Alejandra Rochel fue la MVP, porque de los 4 goles de su equipo ella anotó 3. El primero de ellos es como veis más ojos, pisa la pelota y rápidamente con la izquierda dispara raso abajo y Ceci la verdad es que no estuvo muy acertada. Este es el segundo gol del partido, el gol de nuevo de Alejandra, que como decíamos, los 2 goles del Atlético Torcal llegaron al final, en el minuto 18 y 19. Hasta entonces la cosa había estado más igualada, pero tuvieron un poco más de suerte. Aquí tienen el gol de Rocío, fíjense qué golazo tremenda, no se lo piensa 2 veces, mete un tremendo queda en el larguero y entra. Y ese era el minuto 7 de la segunda parte, el minuto 27. Y vamos 2-1. Sin embargo, como decíamos 2 minutos después, de nuevo Alejandra Rochel y nuestra portera vuelve a estar un poquito desafortunada. No es capaz de atajar esa bola, que tampoco va tan bien dirigida. Es el minuto 29 y un minuto después Ana Mayoral, con ese gol a la contra, mete el 4-1, dándole, como decíamos, el liderato al Atlético Torcal, dándole y ganándonos el golaveras particular y dejando a las nuestras pues fuera del liderato de este subgrupo 3 de esta segunda división femenina de fútbol sala. Después de esto, pues ahora vamos a ver, como decíamos, las nuestras han perdido el liderato en favor del Atlético Torcal, porque el Atlético Torcal solo ha perdido hasta el día de hoy un partido, que fue contra las nuestras en casa. Las nuestras han perdido 2, perdieron el de esta semana contra el Atlético Torcal, pero contra la Unión Deportiva La Cruz también perdieron. Fíjense, 3 puntos tan solo de diferencia porque las nuestras han perdido un partido más. El Atlético Torcal líder con 27, las nuestras son segundas con 24, el Guadalcacín y el Villanovense, Unión Deportiva La Cruz, son tercero y cuarto con 19 puntos, luego Luis de Camões es quinto con 12, el Cádiz femenino es sexto con 7 puntos, el Sporting Arrovilla tan solo tiene 5, lo mismo el Hércules de Ceuta solo tiene 3 puntos de un partido ganado, ya que los otros 7 los ha perdido.
y el Almaraz tiene un punto de 9 encuentros disputados. Ha empatado 1 y ha perdido 8. Pues verdaderamente aquí se acaba el repaso de la jornada. No se lo hemos dicho antes, pero este fin de semana pasado los nuestros no jugaron, el Córdoba Patrimonio, no hubo esa parte de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y que por lo tanto pues esta semana no podemos, de este fin de semana no podemos hablar nada. Ahora esta semana que entra, ahora cuando están ustedes viendo esto, pues durante esta semana sí que habrá partidos entre semanas y creemos que también el fin de semana, siempre y cuando el virus lo pueda permitir. Así que esperemos, como siempre decimos, esperemos que les haya gustado esto. Muchas gracias por confiar en nosotros, por estar ahí y por darnos ánimo, y siempre, y como siempre decimos, para la hora de despedir nuestro programa, la felicidad es algo que está al alcance de nuestras manos. Cuídense y un abrazo enorme. Muy buenas tardes.